Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En este video continuamos con spoilers del libro de la serie Love in the Air. Les voy a contar un momento muy triste de la novela y es que Gunn secuestra a Sky a través de mentiras para poder seguir haciéndole daño. La serie estrena un nuevo episodio todos los jueves. Está disponible en YouTube solamente para ciertos países europeos. Sin embargo, también puedes ver los episodios en la plataforma ikiji.com. Les dejaré el enlace en la descripción de este video, pero antes de comenzar quiero invitarlos a suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. También sígueme en mi Instagram como @yulikawaii. Ahora sí, comencemos. Pai no se sorprendió en absoluto de llegar con la motocicleta de carrera de alto rendimiento a la línea de meta antes que sus rivales, ya sea porque el motor sea más fuerte, por suerte o porque manejaba mejor. El joven que se quitó el casco con el cabello empapado de sudor se veía tan bien que las chicas que lo rodeaban lo miraban fijamente, pero a él no le interesaban, solo miró hacia el punto donde había dejado a su novio. Pero antes de que sus ojos encontraran a Sky, Paige saltó frente a él, exclamando con admiración sus ojos brillantes. Pai está acostumbrado a que la gente le haga cumplidos y todos digan lo mismo, pero cuando uno de sus amigos llamado Paige habló de Pai con admiración, felicitando la suerte que tiene, cambió su perspectiva de él y le permitió entrar en un radio mucho más íntimo que cualquiera conoce. Eres tan genial que ni siquiera dejas polvo en absoluto. ¡Wow! Después de terminar este trabajo, seguro que obtendrás mucho más dinero, dijo Paige. Hablas como si el dinero caliente estuviera de moda, dijo Pai con una sonrisa, porque ninguna de las personas en ese evento estaba interesada en el dinero. Sabían que si hacen apuestas por dinero y si no eres lo suficientemente inteligente como para pagar cuando pierdes, el dueño hará cosas muy duras. No, pero en caso de que Pi-Pai sea amable con este non. Paige miró hacia arriba expectante. Lo siento, ya tengo novio, respondió Pai, pensando que Paige estaba coqueteándole. No quise decir eso, lo que quiero decir es, dijo Paige. ¿Qué pasa?, dijo Pai en broma, reconociendo que no quería llevarlo a la cama ni pedir dinero, lo que hizo que el joven hiciera una mueca maliciosa, se acercara y levantara la mano para abrazar su cuello. Luego asiente hacia el otro lado del camino hasta que vio una bonita chica con una gran figura sonriendo. La pregunta que Paige susurró en tono entusiasta fue: «Bueno, digamos que si me dejas llevarla a tu habitación, anoto», dijo Paige. «¿Entonces por eso me hablas?» Pai sabía que tenía algún propósito, y justo ahora entiende lo que Paige quería decirle hasta convencerlo. «Vamos, Pi-Pai, ¿puedo tomar prestada tu habitación? ¿La habitación a la que solías traer chicas? No sé cómo hablar con ellas». Las chicas se superpusieron y dijeron que habían ido a la habitación de Pi. «Si quiero a esta persona, tendré que llevarla solo a tu habitación». «Bueno, después de que termine, llamaré a alguien para que lo limpie. Somos hermanos, ¿no? Ayuda a este pequeño Paige solo un poco», pidió Paige. Pai no tenía piedad, solo estaba molesto. «Tengo calor, ¿puedes dejarme ir?», dijo Pai. «Pi-Pai, solo una noche. Puedo devolverte las llaves mañana en tu casa», insistió Paige, todavía terco. Pai entrecerró los ojos levemente, decidiendo si sería bueno o no. Fue entonces cuando Saifa se acercó y le dio una palmada en el hombro, mirando la cara de Paige con ojos escépticos. «Pai, te lo ruego», insistió Paige. Sin embargo, Paige se negó a ir a ninguna parte, sacudiendo su cuello con más fuerza hasta que Pai puso los ojos en blanco. «Está bien», dijo Pai. Finalmente se giró hacia Saifa, tomó las cosas que deja con él durante la carrera, buscó la tarjeta y se la dio. «Pero si haces algo ilegal en mi habitación, te mataré», advirtió Pai.
Gracias, Pi. Te garantizo que la usaré rápidamente y lo devolveré de inmediato, respondió Petch. Petch sonrió, levantando las manos para hacer una reverencia satisfecho y besar la tarjeta, mientras Pi piensa que cuando la recupere, la tomará, la romperá y la reemplazará. Pero antes de que el chico se acercara a la mujer que estaba mirando, de repente recordó: no toques la mesa del comedor, no debes tocarla ni con las yemas de los dedos. Si quieres hacer algo en la mesa, también te mataré, dijo Pi. En ese objeto sagrado, escuchó a Sky decir que era suyo por primera vez. Si juegan con él, lo habrán arruinado. Necesita asegurarse de que no jueguen allí. Incluso Petch estaba desconcertado, preguntándose si la mesa era mágica, pero asintió. Está bien, no tocaré la mesa del comedor, respondió Petch. Aceptó en tono refrescante, volviendo a besar la tarjeta que tenía en la mano, y fue al encuentro de la mujer. ¿Sería bueno dejarlo ir? No me gusta mucho su cara, advirtió Saifa. Solo estoy esperando a ver qué es lo que quiere de mí. Estoy loco, pero no soy estúpido. ¿Crees que no lo puedo ver? Es un zorro que estoy a punto de atrapar y averiguar lo que quiere. Si lleva a un adicto a las drogas a mi habitación, lo voy a meter a la cárcel. Por ahora déjalo ir. Si él hace algo así, simplemente lo haré, dijo Pi. Pi conoce a mucha gente. Es solo un chico que viene y finge ser cercano. ¿Por qué no se daría cuenta? Lo hizo, pero esperaba ver que la otra persona revelara sus motivos. Bueno, no confío en él. Siento que es algo extraño, ya que él y su amigo vienen aquí a menudo y no corren, no apuestan y ni siquiera se preocupan por el auto. Es como que se acercaron con su amigo, a ti especialmente, dijo Saifa, porque vio que los dos desaparecieron durante mucho tiempo y de repente regresaron pasando desapercibidos. Podía estar paranoico, pero no le gustaba cómo se veían. Está bien, déjalo para mañana. Voy a ir a ver qué diablos hizo en mi habitación, dijo Pi. Pi asintió y caminó de regreso a la moto, a pesar de que quería mostrarle su victoria a Sky, pero debido a que Saifa lo golpeó en el hombro, diciendo que todavía quedaba otra competencia, se concentró para la carrera. Al menos no quería estar demasiado nervioso para perder frente a su novio. La victoria de esa noche sería solo por Sky. Si Sky no quiere viajar, entonces, en este receso de semestre, irá a su casa en Lopbury como futuro yerno de sus padres. Desde el momento en que se molestó, Pi volvió a tener un mejor humor porque no olvidó que su novio dijo que el semestre había terminado, así que esta noche pueden celebrar su victoria abrazando fuertemente a su novio hasta la mañana. Después de todo, el estudiante de arquitectura ya no se tendría que levantar temprano, así que estaba bien hacer otras cosas esta noche. Ahora, Pi, que siempre puso las carreras en primer lugar, entendió que en su corazón ya había puesto a Sky por encima de todo. Debería ser así, ¿verdad? Dado que el cielo está por encima del suelo, de la misma manera, Sky está por encima de todo para él. Ahora Pi no quiere ganar, solo quiere Sky. Mientras Pi estaba compitiendo, al otro lado de la pista de carreras estaba Sky, quien se había encontrado con Gan. «Pi Gan, qué coincidencia», dijo Sky. Sky estaba asustado hasta el punto de congelarse, pero solo un minuto después se tragó su miedo, aprovechando la fuerza que ha usado para defenderse a sí mismo a lo largo de los años, y le preguntó con una leve sonrisa. Su rostro era el de siempre, como si no se sintiera obligado a encontrarse con un hombre que le había causado una herida grave en el corazón. La expresión de la otra parte estaba claramente sorprendido. «Así es. Hace tanto tiempo que no nos vemos que Sky se atreve a mirarme así», dijo Gan. De un joven que lo miraba con admiración aceptando todo, ahora Sky miraba al otro con ojos fríos. «Lo que sea que mire, ya no se trata de ti», Sky dijo con frialdad, aunque sintió que el área de sus pies se estaba hundiendo hasta caer en cualquier momento. Pero se mantuvo firme. Tal vez porque sabía que a solo un camión contenedor de distancia había un hombre que podía protegerlo, aunque ahora está compitiendo.
Él solo está aquí, así que no tengas miedo. Pi-Pai no dejará que nadie me lastime. Sky se consuela a sí mismo, mirando a la otra persona sin una expresión de emoción para ocultar el hecho de que la pesadilla aún lo perseguía, y fue esta mirada la que hizo cambiar la mirada de sorpresa de Gan a satisfacción. Pensé que había jugado contigo hasta romperte, pero Pi-Pai pudo arreglarte y regresarte mejor que antes. Anteriormente, Sky fingía que no le importaba, pero ahora se puso pálido al escuchar el nombre del otro hombre. «Este bastardo me está diciendo que conoce a Pi-Pai», pensó Sky, a pesar de que esta historia fue hace mucho tiempo, y aunque le dijo a Pi-Pai que algún día se lo contaría, Sky sabía que no había forma de contarle lo que sucedió ese día con su exnovio. ¿Qué va a pensar? ¿Mirará lo sucio que estaba para ser humillado así? Aunque en su corazón sabe que Pi nunca podría hablar mal de él, no hay garantía de que acepte el hecho de que su novio fue tomado por 3 hombres al mismo tiempo, pensó Sky. «Cómo me veo no es asunto tuyo», dijo Sky. El joven aún logró controlar su cordura y dijo en un tono tranquilo, como si nunca hubieran estado juntos, pero eso no pudo borrar la sonrisa de la otra persona. La otra parte parecía satisfecha e interesada. Eso hizo temblar a Sky aún más. «Si no tienes nada más que decir, entonces me disculparé». Después de eso huyó, pero Gan se movió para bloquear su camino hasta que tuvo que mirar hacia arriba y solo pudo mirar el piercing plateado que se veía en la cola de las cejas. No podía mirar directamente a los ojos que previamente lo habían mirado mientras lo rodeaba con una expresión tranquila. Sky confiaba en que todavía podría hacer lo mismo. «Pareces confiado ahora que eres el chico de Pi-Pai», dijo Gan. «Entonces, ¿por qué no debería tener confianza?», respondió Sky. «No olvides que fui yo quien te dijo la ubicación de este circuito de carreras», dijo Gan. Sky apretó el puño mirando a la persona que actúa como si supiera todo en este mundo. Pero no debe ser débil, no debe dejar que nadie se aproveche, así que dijo en voz más alta, con sus ojos iluminados, y Sky supo que estaba aún más enojado. «Lo dijiste a cambio de lo que me hiciste», respondió Sky. La sonrisa en el rostro de Gan había desaparecido, pero en su lugar fue reemplazada por la risa. Gan se rió a carcajadas divertido, trayendo de vuelta los malos recuerdos que casi derrumbaron Sky. Nunca sintió nada por él, solo lo vio como si fuera un juguete para jugar y divertirse. «¿Por qué fuiste tan estúpido que no lo pudiste ver, Sky?», pensó Sky. Si Sky pudiera retroceder en el tiempo, le diría a su yo del pasado que abra los ojos y no se obsesione con su falsa amabilidad y su diabólico amor, que nunca lo amó ni le prestó atención y nunca le dio nada. Solo se engañó a sí mismo en los días que descubrió que le gustaban los hombres y anhelaba ese amor que sus padres descuidaron. «¿Ya te has reído lo suficiente?», preguntó Sky. Sky apretó los dientes y preguntó con su rostro pálido. La otra persona se inclinó más cerca hasta el punto en que casi se estremeció. Los ojos que le solían gustar, el rostro por el que solía estar obsesionado, la voz por la que solía hacer todo lo que le ordenaba, le dijo: «¿Crees que realmente habla en serio contigo, Sky?», preguntó Gan. Una vez más, el miedo se apoderó de su corazón. «Conozco muy bien a Pi-Pai. Él tiene una personalidad que no es diferente a la mía. Ya sabes», dijo Gan. «Él es diferente. Pi-Pai no es malo como tú», respondió Sky. La persona que solía pensar que podía parecer frío hasta el final se volvió caliente. Solo ardía porque se refería a la persona en la pista de carreras. No sabía de dónde venía tanto enojo. Gritó para interrumpir lo que Gan está a punto de decir, al que decía que Pi-Pai era como él, lo cual no quería escuchar. No quería saber, porque él mismo solía pensar que Pai era el mismo tipo de persona que su ex. A Pai también le encantaba jugar y divertirse, y él solamente era un juguete que apareció. Siempre tenía miedo, miedo de que todo se repitiera, miedo de que se esté engañando a sí mismo, pero no es así, ¿verdad? Pai no lo engañaría así.
Lo siento, no tengo tiempo para hablar contigo, dijo Sky. A pesar de haber tenido el control de su conciencia todo el tiempo, las manos de Sky están temblando ahora. Solo con pensar que Pie-Pie se veía como el bastardo malvado parado frente a él, su corazón tiembla al punto del miedo. Aunque su cerebro diga que no hay manera de que sea así, su cuerpo, que ha sido torturado, y su corazón herido, habían construido un escudo para que no sufriera más dolor. Sky estaba mostrando que tenía miedo de que Pie-Pie lo engañara, y no había forma en que la persona parada frente a él no viera esto. Está bien, hablemos más tarde, respondió Gan. Pai y yo somos muy cercanos. Nos volveremos a ver de todos modos, volvió a decir Gan, quien luego dio unos pasos atrás, rindiéndose fácilmente, lo que era extraño, pero a Sky no le importaba. El joven se apresuró a dar un largo paso hacia el auto abriéndolo, agarra el teléfono hasta que se da cuenta de que todo su cuerpo temblaba. Si no fuera por el hecho de que todavía estaba siendo observado por los ojos del otro hombre, se habría derrumbado en el asiento del auto y se habría abrazado a sí mismo con miedo. Pero Sky solo puso el teléfono en su bolsillo, cerró el auto y pasó junto a Gan para ir directamente a buscar a su mejor amigo. Pero te enseñé que la seriedad es aburrida. Nadie te tomará en serio, Sky, dijo Gan. Cuando pasó, la otra persona se echó a reír. Esto hizo que Sky apriete los puños y acelere el paso, regresando a Rain lo más rápido que pudo, mientras su cerebro discutía en voz alta. No, Pai no es ese tipo de persona. Pai me cuida bien y nunca me lastimó, pensó Sky, pero otra voz lo siguió. Pero ese idiota solía ser bueno contigo y te lastimó, ¿no? ¿Crees que puedes vencer a un hombre al que le gusta jugar? ¿De verdad crees que te ama? Ya ha pasado mucho, pero ¿por qué todavía le tienes miedo?, pensó Sky. El joven apretó sus manos con fuerza sobre su pecho, sintiendo que le faltaba el aire. No, Pie-Pie no se andaba con tonterías ni jugaba conmigo. No, de ninguna manera, pensó Sky. No solo tenía dolor de cabeza, ahora veía todo borroso. La presión era tan intensa que casi vomitó la comida que tuvo esta noche, cuando fue a celebrar con sus amigos, pero Sky aún caminaba conscientemente hacia Rain, con el rostro más pálido que el papel. «Rain», dijo Sky al encontrar a su amigo. «Oye, ¿dónde has estado durante tanto tiempo? Iba a buscarte». «¿Qué te pasa?», preguntó Rain. Cuando tocó el hombro de su amigo, Rain se dio la vuelta con una sonrisa alegre, pero esa sonrisa desapareció instantáneamente y fue reemplazada por la sorpresa. «Tu cara está muy pálida», dijo Rain. «No es nada», respondió Sky. Sky no le dijo a su amigo y no se atrevía a decirle. Tenía miedo de que incluso su amigo lo viera sucio, así que se apresuró a decir: «Regresaré primero. No me siento bien», dijo Sky. «¿Estás bien? Hay un hospital en la calle de al lado. Voy a llevarte ahí», dijo Rain. No, simplemente no dormí lo suficiente. Bueno, ya sabes que cuando no hay que hacer ningún trabajo para los profesores, no me relajo demasiado. No dormí lo suficiente, ahora tengo sueño. Solo voy a volver al dormitorio a la cama», respondió Sky. Sky dijo casualmente porque quería irse de este lugar lo más rápido posible, aunque sus ojos miraron hacia el otro lado de la calle y luego vio a Pai hablando con alguien que reconoció. Los recuerdos aparecieron y el rostro de un hombre que se lamió la boca inclinado sobre su cuerpo hizo que Sky agarrara el hombro de su amigo con fuerza y se pusiera rígido. «Sky, ¿estás seguro de que no quieres ir al hospital?», preguntó Rain. Casi gastó toda su energía volviendo su mirada hacia Rain, negando con fuerza. «Te llevaré de vuelta», dijo Rain. «No, espera», respondió Sky. «¿No qué? Te traje aquí, así que debo llevarte de vuelta. Espera un segundo, iré a decírselo a Pie-Pie primero», dijo Rain. Sky no sabía cómo volvería al dormitorio tan tarde en la noche, pero no supo negarse a su amigo, que corrió a decirle al jefe de los mecánicos, por lo que solo pudo inclinar la cabeza y mirar sus pies con ambas manos apretadas fuertemente para mantenerse tranquilo.
pero Sky no pudo evitar que su mirada volviera a mirar a la figura alta. Vio a Pai, pero no supo si Pai lo vio o no. Por supuesto, Pi-Pai estaba teniendo una conversación cercana con el amigo de Gan. Eso hizo temblar el cuerpo de Sky. No, es solo una coincidencia. Solo se conocen. Está bien. No pasa nada. Vamos, Sky. Ya le dije a Pi-Payu, dijo Rain. Rain corrió de regreso, haciendo apartar la vista para mirar el rostro de su amigo. Gracias, respondió Sky. Gracias, ¿por qué? Solo te estoy llevando a casa. ¿Cuántas veces me has ayudado? Dijo Rain, y caminó de regreso al auto. Sky se giró para mirar a Pai por un momento, dudando si debía decirle o no, pero su cuerpo le ordenó que abandone ese lugar lo más rápido que pueda. Entonces siguió a su amigo y subió al auto rápidamente. Sky volvió a quedarse quieto en el auto, ignorando a su amigo que se giró para recibir una llamada. No pudo evitar mirar alrededor, preso del pánico, todavía temblando a pesar de que su exnovio ya no estaba cerca. Lo siento, alguien me llamó, dijo Rain. El dueño del auto se subió del lado del conductor, encendió el motor y cambió de marcha. Muéstrame dónde queda el condominio de Pi-Pai, dijo Rain. ¿El condominio? Preguntó Sky. Sky miró desconectado al conductor y su mejor amigo asintió. Bueno, el empleado que me llamó hace un momento es el guardia del campo. Dijo que Pi-Pai te pidió que lo esperaras en el condominio. ¿O quieres ir al dormitorio? El oyente se quedó en silencio por un momento, mientras que el bulto en el pecho, que había estado latiendo con miedo todo el tiempo, se calmó instantáneamente. Pi-Pai vio que estabas enfermo, ¿verdad? Pensó Sky. ¿Puedes ir al condominio? Dijo Sky. El joven estaba un poco más tranquilo que antes y le da la dirección a su amigo. Pai no es parecido a ti. Pai realmente se preocupa por mí. No es un monstruo como tú, pensó Sky. Sky cerró los ojos respirando hondo para animarse a sí mismo. Aunque por fuera está tranquilo, sigue estando inquieto por dentro como antes. Y se preguntaba qué estaba hablando Pai con el amigo de Gan. Pero su corazón, que estaba abierto al gran hombre, le dice que son solo conocidos del hipódromo. Pi no es como ellos. A pesar de que el cerebro todavía está discutiendo cuán diferentes son, estuvo inmerso en sus pensamientos hasta que llegaron al condominio al que solía ir con Pai. ¿Quieres que me quede contigo? Preguntó Rain. No es necesario. Vuelve con Pi-Payu. Gracias por traerme de vuelta, dijo Sky. Sky sale del auto y se inclina para despedirse de su amigo. Bueno, duerme mucho, tu cara está muy pálida como un enfermo. Te veo luego, Rain dijo preocupado, pero Sky forzó una sonrisa, cerró la puerta y miró el auto de su amigo saliendo del edificio. Luego sacó la tarjeta que le dio su novio, la deslizó para entrar y subir las escaleras. Desde el momento en que vinieron a recoger el regalo de cumpleaños para un conocido de Pi-Pai, no había vuelto más. Sin embargo, el joven no pensó mucho en eso. De todos modos, este lugar estaba mucho más cerca que su dormitorio, y Sky necesita un lugar tranquilo para relajarse, ya sea aquí o en el dormitorio no es muy diferente. De pronto, Sky entró en la habitación silenciosa, encendió la luz y miró la hermosa suite vacía con el corazón apesadumbrado. Se acercó y se sentó en el sofá. Ambas manos frotaron su rostro vigorosamente para calmarse. Dile a Pai, cuéntaselo todo para que no tengas que volver a tener miedo así, Sky susurró suavemente. Se pregunta si era buena idea contarle a su novio lo que pasó. No quería que Pai supiera de su pasado, ya que tenía mucho miedo de que sus ojos cambiaran, pero si lo oculta, siempre va a temer el día en el que el pasado aflore de nuevo. Es mejor que lo cuente él mismo. Ambas cosas le preocupan y puede sonar egoísta, pero está dispuesto a suplicarle a Pi-Pai que se aleje de ellos. ¿Pi-Pai me escuchará?, pensó Sky. Había tantas preguntas apareciendo en su cabeza, pero sobre todo, ¿Pi-Pai me odiará? Tu Sky fue utilizado como un juguete para desahogar la libido de 3 hombres al mismo tiempo, pensó Sky. No lo pienses, Sky. Deja de pensar en eso. Pi-Pai no es ese tipo de persona, ¿verdad? El joven respiró hondo para recobrar sus sentidos.
A pesar de estar cansado, estaba tan asustado que levantó los brazos alrededor de las piernas que subió al sofá, hundiendo la cara en las rodillas como alguien que necesita protección. Pi-Pay, vuelve rápido, por favor. Solo vuelve y abrázame. Dime que todo está bien. Dime que la pesadilla se acabó. Sky suplicó, abrazando sus rodillas con más fuerza, esperando que el dueño de la habitación regrese ya. Pero no fue Pay quien entró por la puerta, sino Pi-Pay, dijo Sky al escuchar la puerta abrirse. De repente, Sky se sobresaltó y se giró para mirar la puerta de la habitación debido a que escuchó el sonido de desbloqueo. La sonrisa en su rostro pálido se hizo más grande con la emoción en sus ojos, pensando que su deseo se había hecho realidad. Pay regresó, se puso de pie, pero... Nos vemos antes de lo que pensaba, dijo Gan. «¿Cuánto tiempo sin vernos? Divertámonos esta noche», dijo Petch. Dos de los hombres en sus pesadillas se pararon frente a él, dentro del condominio de Pay. Bueno amigos, eso fue todo por este video. En el próximo video les contaré una escena muy triste del libro. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Bye bye.